¿Quiénes son los 15 alcaldes nuevos en la mira de la Operación Enjambre? ¿De qué estados? ¿Qué hicieron y por qué los buscan? Entre ellos se encuentran presidentes municipales. Cuando parecía que todo había terminado con el último golpe en Morelos, la Operación Enjambre abrió un nuevo frente. ¿Qué ayuntamientos están bajo investigación por presuntas ligas con la delincuencia organizada? ¿Y cómo han reaccionado los presidentes municipales para evitar ser detenidos? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar las nuevas investigaciones y operativos del gobierno federal contra más de una docena de municipios por presuntas ligas con la delincuencia organizada. Un edil que estuvo 2 veces detenido, otro cuyo personal fue arrestado con droga, uno más con policías no aptas para el cargo y muchos más con diversas irregularidades a cuestas. Te adelanto algo, la prensa local ya está enterada y ha comenzado a interrogar a los presidentes municipales. ¿Qué opinan de que están bajo investigación? ¿Es cierto que algunos ya tramitaron amparos? ¿Y cuántos han huido de los reporteros? Te adelanto algo, las Fuerzas Armadas no solo se han concentrado en las autoridades locales. ¿Cómo fue la captura del compadre de Iván Archibaldo? ¿Y cómo el aseguramiento de un narcotúnel que une México con Estados Unidos? En este video te platicaré de todos estos temas, así como de actualizaciones del caso Rocha Moya y del nuevo momento de tensión entre los gobiernos mexicano y estadounidense. La operación Enjambre parece apenas haber comenzado. Exactamente en estos momentos las autoridades han fijado nuevos objetivos para indagar la posible filtración de la delincuencia organizada en varios municipios. Son al menos 15 los gobiernos municipales bajo la mira, sobre cuyas autoridades recae una serie de sospechas. Seguramente recordarás el golpe más reciente de la operación Enjambre en los municipios de Cuautla, Atatlaucan, Yecapixtla y Totolapan. Bueno, pues en realidad esos fueron solo los primeros en las listas de demarcaciones bajo investigación, al menos desde el año 2025. Cuando las autoridades comenzaron a darle seguimiento a esas autoridades municipales y a otras más de 15 municipios. Entre ellos se encuentran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional del Cártel del Pacífico en la región oriente de la entidad. Como ya te adelantaba, el golpe más reciente ocurrió en el estado de Morelos. Bueno, de allí las investigaciones sobre presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales siguieron ampliándose. Ha sido la prensa local y el diario El Universal los que han logrado reconstruir parte de las sospechas e investigaciones contra servidores públicos como parte de la Operación Enjambre. Los reportes afirman que las investigaciones contra funcionarios en la zona comenzaron en el 2025, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos inició el seguimiento de alcaldes y funcionarios municipales señalados por posibles relaciones con organizaciones delictivas, principalmente tras la difusión de este video en donde se aprecia a un narcotraficante apodado El Barbas reunido con autoridades municipales. Con el paso de los meses, las investigaciones acumularon elementos que derivaron en la ejecución de operativos encabezados por fuerzas federales y personal militar. El golpe más reciente ocurrió la madrugada del 20 de mayo, cuando fueron detenidas autoridades, empresarios y actores políticos de los municipios de Cuautla, Atatlaucan, Yecapixtla y Totolapan. Sin embargo, las investigaciones no terminaron allí. Los expedientes consultados por las autoridades apuntan hacia otros municipios del estado. Entre ellos aparecen Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Jonacatepec, Ayala y Azochiapan, ubicados principalmente en la zona oriente de Morelos. De acuerdo con autoridades, esa región es escenario de disputas entre grupos delictivos, con presencia predominante del Cártel del Pacífico, enfrentado por el control territorial con integrantes de la Unión Tepito. Las carpetas de investigación también mencionan a otros actores políticos relacionados con municipios de la zona sur y centro del estado. Entre ellos aparecen presidentes municipales de Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Amacuzac, Tetecala, Huitzilac, Jiutepec y Emiliano Zapata. Sin embargo, no a todos los ligan con los mismos cárteles, sino con distintos grupos delictivos como Jalisco Nueva Generación, Los Linos, la Federación Morelense y la Familia Michoacana. Aseguró un rancho en Jonacatepec con una gran cantidad de armas, con una gran cantidad de drogas. Ahí estaba un posible laboratorio, una cocina que le llamamos nosotros, de drogas sintéticas. Él es Miguel Ángel Gurría,
exsecretario de Seguridad del Estado de Morelos, quien dejó el cargo apenas en abril de este año. En febrero, 2 meses antes de su partida, el ahora exfuncionario ya advertía de irregularidades en un municipio, Jonacatepec, gobernado por Israel Andrade. Tras una serie de asesinatos, decomisos de droga, de armamento, el desmantelamiento de narcolaboratorios, la clausura de peleas de gallos, entre otra serie de delitos, el secretario estatal lanzó una advertencia al gobierno municipal para que atienda a sus procesos y a su personal ante la escalada de hechos de alto impacto. Incluso le pidió al alcalde que certifique a su principal jefe policíaco. Bueno, es justo este alcalde uno de los que presumiblemente está bajo la mira de la Operación Enjambre. Medios locales afirman que las últimas detenciones y la presencia de fuerzas federales, personal militar, Guardia Nacional y elementos de seguridad pública en distintos puntos de Morelos provocó inquietud entre varios ediles mencionados en las investigaciones. Derivado de ellos, algunos medios afirman que el alcalde de Jonacatepec promovió un amparo para evitar ser detenido. El edil argumentó que policías del municipio de Temoac ingresaron al Palacio Municipal diciendo que llevaban una orden en su contra. Aunque no lo detuvieron, el juez tampoco le concedió el amparo, según reportes periodísticos, aunque el propio edil asegura que ese amparo él nunca lo solicitó. Amigos de Huitzilac, hoy me encuentro en la Ciudad de México, donde acudí al Congreso de la Unión a realizar una gestión para mi municipio. Él es el alcalde de Huitzilac, César Dávila Díaz, cuyo secretario del ayuntamiento fue asesinado el año pasado. Ha sido el diario El Universal quien lo buscó para tener su punto de vista, tras lo cual rechazó cualquier señalamiento en su contra y aseguró que su administración mantiene coordinación permanente con la Guardia Nacional y el gobierno estatal. Por su parte, el presidente municipal de Ocuituco, René Jacobo, evitó pronunciarse sobre los operativos realizados contra otros alcaldes de la región. Lo cierto es que la prensa local consignó la aparición de esta narcomanta, en donde su nombre aparece escrito como parte de una lista de narcopolíticos. Rapidísimo. Es que nos va a tirar, Denme chance de pasar. Pero nos va a tirar. Bueno, si nos puede platicar. O sea, entonces tengo que hacer lo que ustedes me dicen, entonces. No, no nos puede responder porque se está comentando en el video. Él es el alcalde de Emiliano Zapata, Santos Tavares García, quien no realizó declaraciones públicas sobre el tema y por el contrario se escabulló de la prensa. En tanto, desde Azochiapan, el alcalde Marco Antonio dijo no tener preocupación ante una posible investigación, sino por el contrario consideró que las autoridades federales hacen bien su trabajo. Aseguró que su administración se ha conducido de manera transparente y que está abierto a cualquier revisión. En Zacatepec, José Luis Maya sostuvo que los presidentes municipales tienen la obligación de transparentar sus acciones y expresó disposición para colaborar con cualquier indagatoria que considere necesaria las autoridades competentes. Sobre el alcalde de Zacatepec, pesa la polémica detención con droga de servidores públicos de su administración, según detalló el ahora exsecretario de Seguridad, Miguel Ángel Gurría. Funcionarios municipales que fueron detenidos en una camioneta de lujo con una bolsa muy grande de marihuana. Ella es Nancy Gómez, alcaldesa de Tlaltizapán. Aunque es otra de las funcionarias bajo la lupa, la edil respaldó el desarrollo de las investigaciones federales y señaló que estas deben continuar sin excepciones. Indicó que hasta el momento no ha recibido señalamientos en su contra de manera formal. Sin embargo, aprovechó el acercamiento con la prensa para pedir que se investiguen a administraciones pasadas, precisamente por haber tenido presuntas ligas con la delincuencia organizada. Sin embargo, pues yo siempre he dicho que caiga quien tenga que caer. Creo que nosotros hemos trabajado de la mano con gobierno del estado, gobierno federal. La ampliación de las investigaciones de la Operación Enjambre han obedecido también a la reciente detención de la excandidata de Morena a la presidenta municipal de Atlatlaucan, Arisbel Rubí, alias La Jefa, detenida el pasado 20 de mayo. De acuerdo con la prensa local, en las investigaciones contra su presunta narcorred aparecen nombres de más alcaldes y exalcaldes, asociados con grupos delictivos que operan en distintas regiones del estado, según se presume. Entre ellos figuran los presidentes municipales de Temoac, de Xochocotla, de Amacuzac, de Tlaquiltenango y de Jiutepec. Las investigaciones también ubican a diversos grupos delictivos con presencia en municipios específicos, como los Aparicios, Huazulcos, la Federación Guerrerense, la Línea Nueva Generación, el Cártel Nuevo de Cuautla, los Linos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y otras estructuras delictivas que operan en diferentes zonas de Morelos. Él es Enrique Alonso Plasencia, presidente municipal de Tlaquiltenango. Sobre él también pesan algunas sospechas. Antes de llegar al cargo de alcalde, Alonso Plasencia fue detenido en 2 ocasiones. La primera detención ocurrió en el 2018 cuando lo arrestaron por presuntamente haber cometido un homicidio. Sin embargo, tras ser presentado ante las autoridades judiciales, una jueza determinó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación y ordenó su liberación.
4 años más tarde, en el 2022, el ya alcalde fue detenido nuevamente, ahora acusado de portación de arma de fuego, posesión de un vehículo con reporte de robo y resistencia de particulares. Tras su puesta a disposición de las autoridades, el caso avanzó por la vía judicial y nuevamente obtuvo una resolución favorable que le permitió recuperar su libertad. Pese a estos antecedentes judiciales, Enrique Alonso regresó a la actividad política y participó en las elecciones municipales del 2024. Tras obtener el triunfo y superar diversas impugnaciones electorales, asumió nuevamente la presidencia municipal de Tlaquiltenango para el periodo 2025-2027. Actualmente su nombre figura entre los alcaldes mencionados en reportes periodísticos relacionados con posibles investigaciones derivadas de la operación Enjambre en Morelos, sin que se sepa de una orden de aprehensión ni de una acción judicial en su contra. Que hay algunos delitos que presentan índices a la baja de manera importante, tal es el caso de los homicidios dolosos. En las últimas horas, el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, habló sobre el cómo se desarrolló la seguridad en el estado tras el reciente golpe de la Operación Enjambre. El funcionario aseguró que la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad ha registrado una disminución en diversos delitos de alto impacto después de las capturas de los funcionarios y exservidores públicos. Entre los delitos que comenzaron a ir a la baja son, dijo, el homicidio doloso. Llamo la atención del pueblo de México. Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no. Mientras que a nivel municipal el gobierno federal ejecuta la cacería de servidores públicos, en el ámbito estatal la postura es distinta. Este 31 de mayo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un acto masivo en el Monumento a la Revolución para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral. Durante su mensaje, la mandataria reiteró que carecen de pruebas las solicitudes de detención promovidas por las autoridades estadounidenses contra Romero Chamoya y otros 9 servidores públicos y exfuncionarios. Sin embargo, elevó el tono del reclamo. Acusó que esos señalamientos sin pruebas pueden abrir la puerta a una forma de intervención política externa en asuntos que corresponden exclusivamente al Estado mexicano. En ese contexto, sostuvo que cuando un gobierno extranjero busca señalar responsables, presionar instituciones o intervenir en decisiones que corresponden únicamente a los mexicanos, la cooperación deja de ser un mecanismo de coordinación y se convierte en un acto de injerencia. Ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. El discurso del gobierno de México contra Estados Unidos se prolongó al día siguiente. Este 1 de junio, la presidenta de México rechazó que sea Donald Trump quien encabece las recientes presiones y señalamientos dirigidos contra su gobierno. La mandataria matizó su crítica para dirigirla a sectores de la derecha estadounidense que, según afirmó, buscan afectar la relación entre ambos países. Sin embargo, este nuevo mensaje no fue retomado por el embajador de Estados Unidos en México. Ese mismo día, Ronald Johnson respondió públicamente a la presidenta de México. A través de sus redes sociales, el diplomático estadounidense pidió que la lucha contra los grupos criminales no sea utilizada como parte de una confrontación política. El estadounidense dijo que cada momento dedicado a convertir los desafíos compartidos de seguridad en una discusión política representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación entre ambas naciones. De tal forma que el combate a los cárteles debe servir para unir a las dos partes y no para profundizar sus diferencias. Sin embargo, el intercambio de mensajes no acabó allí. Ahora es muy importante también, lo digo respetuosamente, pues recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Fue este 2 de junio que la mandataria mexicana respondió al embajador de Estados Unidos en México. Durante su conferencia matutina, la presidenta pidió al representante diplomático norteamericano mantenerse dentro del ámbito de la relación bilateral y respetar los asuntos internos del país. La presidenta sostuvo que las decisiones y debates políticos de México corresponden únicamente a los mexicanos, de tal forma que destacó que a los embajadores no les corresponde opinar sobre política. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Nuestro embajador en Estados Unidos, en Francia, nuestra embajadora en cualquier lugar del mundo, Australia, India, pues no opinan sobre los asuntos políticos de los países. De manera paralela, la presidenta ha enviado un mensaje a legisladores, funcionarios públicos y militantes de la llamada Cuarta Transformación en medio de la confrontación con Estados Unidos. La mandataria señaló que quienes participan en la vida pública deben actuar con firmeza y defender sus convicciones sin dejarse influir por posibles medidas adoptadas por gobiernos extranjeros. Y fue directa.
Ningún legislador o servidor público debe abstenerse de expresar sus posiciones por temor a perder una visa para ingresar a Estados Unidos. Señaló que quienes aspiran a ocupar cargos públicos tienen la responsabilidad de defender lo que piensan y mantener sus posiciones claras. Este llamado de la presidenta de México a los integrantes de su partido ha despertado la curiosidad por conocer la postura que tomarán políticos con casas o negocios en Estados Unidos, incluso de aquellos sobre quienes existen sospechas de que también están siendo investigados por las autoridades norteamericanas. Respeten mi decisión de no ingresar. Así como yo respeto la libertad de ustedes de preguntar o de cuestionar, ustedes respeten el... Mientras tanto, en el campo de batalla, este 1 de junio fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, Gabriel Nicolás, alias El Gabito o El 80, un operador vinculado a la facción de los Chapitos en la zona sur del estado. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la captura ocurrió alrededor de las 8 de la noche en la colonia Real del Valle, sobre Paseo del Atlántico. El nombre de Gabriel Nicolás adquirió mayor notoriedad tras el asesinato de Óscar Noé Medina, conocido como El Panu, ocurrido el 21 de diciembre del año pasado en un restaurante de la Zona Rosa en la Ciudad de México. El Panu era considerado el responsable de coordinar a los jefes regionales de seguridad de los Chapitos. Tras ese homicidio, distintos reportes señalaron a El Gabito como uno de los hombres con mayores posibilidades de asumir responsabilidades dentro de la estructura de seguridad de la organización. Investigaciones especiales lo ubicaban como subordinado directo del Panu y parte de un círculo que recibía instrucciones de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien, según la prensa, era su compadre. Sin embargo, mientras las autoridades se anotan un punto en el campo de batalla, en el terreno judicial les restaron uno más. Él es Isaí, identificado por las autoridades como sobrino de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y presunto operador del cártel de Sinaloa. Tras su captura en Sonora, Isaí decidió recurrir a la vía judicial para frenar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta señalamientos relacionados con delincuencia organizada y delitos contra la salud. Luego de su captura el pasado 26 de mayo en Nogales, Sonora, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que existía una orden de extradición en su contra. Sin embargo, mientras avanzaba el procedimiento, el detenido promovió una demanda de amparo para frenar cualquier acción que derive en su entrega a otro país. El detenido argumentó que agentes ministeriales federales le informaron que existía una lista de internos que serían enviados a Estados Unidos durante los primeros días de junio. Ante esta situación, solicitó la protección de la justicia federal. Fue el pasado 29 de mayo que un juez le concedió una suspensión provisional, de tal forma que quedaron detenidas temporalmente acciones relacionadas con una posible expulsión, deportación, traslado o entrega a territorio estadounidense. Será hasta el 10 de julio que se realizará una audiencia para determinar si la suspensión provisional se convierte en una suspensión definitiva. Otro operativo relevante fue reportado este 31 de mayo. Lo que estás viendo en pantalla es un narcotúnel que presuntamente era utilizado como parte de una ruta para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El hallazgo fue realizado por la Fiscalía General de la República durante un cateo efectuado en un inmueble de la colonia Nueva Tijuana. De acuerdo con autoridades mexicanas, la estructura subterránea tiene una longitud aproximada de 265 metros y se encontraba a una profundidad superior a los 6 metros. Las autoridades indicaron que el túnel contaba con infraestructura operativa, incluyendo sistemas de iluminación y ventilación, además de un mecanismo electrónico deslizante diseñado para facilitar el acceso y el tránsito por la excavación. An elaborate cross-border tunnel that we believe to be the work of the violent and notorious cartel CJNJ. Agentes federales identificaron indicios de que el inmueble pudo ser utilizado como centro de almacenamiento y logística para actividades relacionadas con el tráfico de armas, explosivos y drogas. Durante el operativo fueron asegurados cartuchos, aparentemente metanfetamina y marihuana, además de teléfonos celulares y diversa documentación. Sin embargo, del lado estadounidense informaron que localizaron alrededor de 1 tonelada de cocaína en un inmueble ubicado en la ciudad de San Diego, California. Las investigaciones apuntan a que ese cargamento fue trasladado por el túnel asegurado en Tijuana. Durante este segundo operativo, fueron detenidas 4 personas señaladas por las autoridades de Estados Unidos como presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y aunque las autoridades mexicanas informaron que el túnel tiene una longitud aproximada de 265 metros y una profundidad cercana a los 6 metros, el gobierno de Estados Unidos dijo que la dimensión del túnel es considerablemente mayor. El fiscal federal del Distrito Sur de California detalló que la construcción se extiende desde el territorio mexicano hasta una tienda ubicada en la zona de Otay Mesa,
La longitud, según autoridades estadounidenses, es de alrededor de 589 metros y su profundidad aproximada es de 17 metros. Además, señalaron que la estructura dispone de paredes reforzadas y sistemas que permitían facilitar el traslado de mercancías. Entre las características reportadas se encuentran rieles, ventilación y suministro eléctrico, elementos que permiten operar el túnel a lo largo de su recorrido entre ambos países. Sin embargo, a pesar de las inconsistencias de los reportes de las autoridades de ambos países, los gobiernos mexicano y estadounidense destacaron la colaboración para hacer frente a la delincuencia organizada, en una especie de aparente contradicción en donde en el discurso público se confrontan, mientras que en campo de batalla se coordinan.